Muy buenos días tengan todos. Soy el hermano Rafael López, apóstol de la obra aquí en Venezuela. Estoy en Acarigua, Estado Portuguesa, y Ministerio Fiel Shaddai. Ahora estoy acá en la sede de la Iglesia Génesis Sin Fronteras de la Ministerio Quíntuple. Y estamos unidos pues en esta función de ayudar y cooperar en la obra de Cristo, en la unidad del cuerpo de Cristo, que eso es lo que anhelamos pues en estos tiempos, que la venida del Señor es eminente y es necesario pues que seamos un mismo cuerpo, que tengamos un mismo sentir. Entonces en ese sentido pues siempre nos estamos orientando pues y ayudando pues a la pastoral. Dios pueda bendecir a la fraternidad de pastores de Acarigua. Pues rogando la oración. Yo les voy a pedir la oración porque no podía movilizarme, ya que un proceso viral me detuvo durante unos días. De hecho no he venido pues a la congregación que es acá, en el cual yo siempre hago vida pues. Y yo bendiga a la pastora Jenny. Y ese proceso de virus está pegando fuerte, ¿no? Más que todo a nosotros, la tercera edad, y a los niños pues. Pero tenemos un Cristo poderoso, creemos en sanidad divina y creemos que Dios ha hecho la obra y que Él es el que nos sana y nos mantiene. Acudimos a la medicina, a la medicina, pues a la medicina establecida, porque es una autoridad. Y eso es lo que voy a hacer ahorita, consultar con el médico. Y yo tomé algunas medidas que el Señor me las ha dado con plantas y eso, pero yo no le recomiendo eso a todo el mundo, porque no vaya a ser que sean reactivos a lo que yo tomo, pues. ¿Entiendes? Entonces, estoy bien. Ya hoy pues me sentí muy bien. Y Dios hace la obra en 3 días nada más. La cuenta que yo le he hecho a un virus que entre en mi cuerpo son 3 días. La sangre de Cristo tiene poder y estoy cubierto con la sangre de Cristo. Tengo 72 años, alabado sea Cristo. Y bueno, me siento fortalecido. Los procesos que he vivido han sido para bendición. Y eso se lo transmito pues a los hermanos. Hay hermanos más jóvenes, gente muy jovencita, hermano, que está siendo atacada por diferentes males, pues. Entonces, cónchale, cuando se sienten así, pues no van a la iglesia, no. A veces dejan de congregarse, a veces dejan de servir al Señor, ¿sí? Yo por lo menos no vine porque precisamente el proceso viral a veces uno tiene que cuidar a los demás. Pero los hermanos saben, están entendidos y oran desde sus oraciones diarias. Ese es el trabajo de la iglesia, estar orando los unos por los otros. En esta mañana, el tema que me trae a colación es que he estado hablando con varios pastores, ministros, y hay un común denominador pues, que se repite mucho en las iglesias. Hay un éxodo. Hay gente que vienen y le dicen a uno, hermano, yo me quiero ir de ahí. Hermano, yo me quiero ir para donde ustedes están. Eso yo no se los acepto. Le digo, no, usted se va para donde está, donde Dios lo puso. Porque aquí lo que hay que orientar a la grey es que persevere en el Señor y que tenga la mirada puesta en Cristo. Puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces venga lo que venga, falle quien falle, hagan lo que hagan, usted siga creyendo en el Señor, sea santo usted. Entonces muchas veces personas vienen con cosas que a lo mejor es un cuento, un chisme, pero a veces son verdades pues. Entonces mi recomendación siempre es, vaya a los pies de Cristo. Y si el líder que usted tiene allí, que lo está pastoreando, está cometiendo esa infracción, usted no es el juez de él. El juez de él es Cristo. Y entonces, si Dios le da una palabra de exhortación y junto con los ancianos de la iglesia lo llaman y el tal no hace caso, déjenselo en manos de Dios, porque Dios es el que está procesando la iglesia en Venezuela en estos días. La iglesia no es procesada por manos de hombres, ni ninguna autoridad externa. La iglesia es procesada por la mano de Dios, el Espíritu Santo, el cual nos conduce a toda verdad. Entonces nosotros a veces invadimos terreno, nos convertimos en jueces y ahí se nos crea un problema, porque la naturaleza humana no puede juzgar. Recuerda lo que el Señor le dijo a los fariseos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma vara con que tú mides serás medido. Entonces tú dices, oye, hay una contradicción, porque más adelante la doctrina enseña que juzgaremos hasta los mismos ángeles. Y llame a los ancianos de la iglesia, ahí van a hacer un juicio. El que viene enfermo, si ha cometido pecado, le serán perdonados, tiene que confesar, ¿verdad? Entonces se hace un proceso como judicial allí y entonces le administran a aquella persona. Es la iglesia en el Espíritu, oiga bien, en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, está llamada a administrar las buenas nuevas del reino. Ya es otra canción, cuando el Señor Jesús se dirige a los fariseos, porque aquella gente eran carnales, eran literales. Ellos utilizaban la palabra de Dios para censurar, para condenar. Entonces la palabra de Dios no es para eso.
La palabra de Dios para llevarla, para que la persona reflexione, para que el Espíritu Santo entre en su vida y comience a mostrarle la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, lo dijo Jesús. Entonces en estos momentos muchas de nuestras orientaciones no han sido oídas. Yo se lo decía a un hermano pastor. Y hermano, yo no tengo preocupación por eso, porque el Señor me mandó fue a alertar. Y si no lo oye, bueno, cada quien dará cuenta por su vida. Pero si lo oye, amén. Y si yo estoy equivocado, me hace saber con la palabra en la mano. Hermano, no es como usted está diciendo. No vaya a ser que uno también, como somos humanos, no somos infalibles, uno tiene una visión de las cosas y de repente va y hace una exhortación basada en la visión que tú tienes y resulta ser que cometes pecado de estar censurando algo que Dios no te mandó a censurar. Hermano, porque es que el pecado hay que censurarlo. Hay gente que parte de ese principio. Entonces andan con una hacha por allí, casa por casa, calle por calle, iglesia por iglesia, convirtiéndose en jueces. Y Dios no los mandó. Dios no te ha mandado. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Dice Romano, ¿verdad? ¿Quién eres? Te pregunto, ¿quién eres? Pero si estás lleno del Espíritu Santo, si el Señor te envió a decirle, epa, deja eso. Epa, siervo, cuidado. Entonces, en este trabajo que el Señor me encomendó, me he encontrado muchas veces con situaciones parecidas, en las cuales he tenido que llevar la palabra de exhortación, llamar, porque sé que lo que viene es muerte. Y como no han oído las consecuencias, pues hoy hay mucha iglesia cerrada, hermano. Hay sitios que eran una vez, hay ministerios que eran una vez, y tuvieron la oportunidad, no solamente a través de este ministerio, a través de otros ministerios, de hacerles llegar una alerta de peligro, pero no lo oyeron, hermano, no oyeron, nunca oyeron, pues. Entonces es lamentable uno conseguir hoy hermanos que antes fueron buenos evangelistas, que antes fueron buenos pastores, que antes estuvieron en una iglesia frondosa, hoy está cerrada. Hoy está cerrada porque no oyeron la voz del Espíritu Santo. Entonces sigo reiterando este mensaje. Algunos hermanos a los cuales el Señor me ha llevado, yo no voy a mencionar los nombres, ellos saben quiénes son. Y algunos pues el Señor me dio una palabra para decirles que usaran la bondad, que compartieran lo que tienen, porque tienen bienes de este mundo y pasa el hambriento y nada, eso no da ni la hora. Entonces el Señor los manda a que recuerden lo que Él les dijo, porque vienen días en los cuales las cosas no van a ser así. Entonces no, tú vas a tener que entregar cuenta de lo que Dios te dio, tanto material como espiritual. Haz cuenta. Entonces si el Espíritu Santo te toca en este momento y te hace ver que lo que dijo el hermano Rafael y lo que dijo el hermano XYZ, porque vieron otros hermanos que también lo dijeron, es cierto. ¿Me entiendes? Entonces no quieres oírlo. Bueno, hermano, yo no me voy a poner en ninguna tristeza por eso, no. Seguimos adelante porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Y entonces hay muchos pastores que nos han dado la espalda. Y después salen y dicen, esto es lo que te es loco. Pues. Sí, lo que te es loco. ¿Sí? Hay sitios en donde te niegan la ofrenda, te niegan el diezmo. Eso no importa, yo no ando buscando ni diezmo ni ofrenda. De hecho, predico que eso es voluntario. Eso no es una ley establecida como la ley de Moisés. Entonces, bueno, yo lo dejo en manos de Dios. Lo cierto es que los que le han servido al Señor y han contribuido con este ministerio, bien les ha ido y tenemos esa bendición que les ha ido bien. Pues. Los que han cerrado su carcañar y han pateado este ministerio, bueno, yo no me alegra por eso, hermano, pero no tienen con... A este momento pasan trillos, o sea, la cosa se ve muy difícil, porque se niegan a contribuir para que la obra avance. Yo no estoy diciendo esto en carácter del humanamente hablando, sino guiado por Dios, porque esto fue lo que me puso el Señor. Hasta ahora pues está el portón cerrado y mi hermanito que viene con una diligencia, no lo he podido atender en este momento porque estoy haciendo esto. Dios bendiga al hermano Juan, viene a traerle algo al hermano Mario. Entonces Mario es el músico de la iglesia y ha sido una gran bendición. Bueno, y seguimos en esta misión de alertar. Yo he visto muchos peligros en estos días y se lo he hecho saber, porque se están repitiendo, un ciclo de repetición. Entonces se siguen cometiendo los mismos errores, porque recuerda que la iglesia acá en Venezuela está siendo procesada, pero el proceso lo tiene que llevar es Dios. Nosotros no podemos convertirnos en verdugos, porque el hermano tal o la hermana tal hizo tal cosa. No, seguir las normas que Dios le ha dado, hacerlo saber, y el Señor luego se encarga de la disciplina. Pues.
Ser disciplinado de parte de Dios es un proceso glorioso, porque al final del camino vas a tener una gran bendición. Yo le decía en estos días que yo viví una experiencia a los hermanos acá en la iglesia, una experiencia muy triste en los años 2005, 2010, en el cual mi esposa y yo fuimos corridos, pues nos corrieron de una iglesia y vivíamos en la casa pastoral, y a los hermanos líderes se les metió una idea en la cabeza que nosotros le íbamos a quitar la casa. No, nunca pasó en nuestras mentes. Ante Dios me presento que estaba en nuestras mentes hacer tal cosa. Nosotros vivíamos allí porque doy gracias a Dios cuando allí esos pastores tomaron aquella decisión de apoyarnos, y estábamos viviendo por allá en la casa de la suegra. Estaba empezando mi unidad con mi esposa Ana, estaban los niños pequeños. Y bueno, yo me vi bien afectado porque yo estaba allí, predicaba y ministraba, pero se presentó una guerra interna entre facciones, entre grupos, pues, que eso lo hay dentro de las iglesias, ¿no? ¿Y qué es legítimo? Sí, el apóstol Pablo dijo: es necesario que hayan disensiones entre ustedes, porque así se ve quiénes son los que son realmente escogidos. Y nos aplicaron eso, pues, porque no estábamos de acuerdo con las líneas conciliares de los ministerios ya establecidos, de las normas de los grupos. Entonces el hacha fue puesta sobre, y nos dieron la orden, y tuvimos que salir entre gallo y medianoche. Estaban los niños pequeños, un camión grande, nos llevamos los poquitos seres que teníamos, y para mí eso fue muy doloroso, una experiencia dolorosa, porque tuve que decir al Señor: Señor, si es así yo no sigo. Si es así, pues no vale la pena seguir trabajando por estas obras, pues, y retirarme a lo que yo estaba haciendo antes. O sea, el Señor me dijo en ese viaje que Él no era así, que no mirara las cosas que hace el hombre, porque las cosas que hace el hombre del hombre son. Lo que es la carne, carne es. El que se ocupa de la carne, pues muerte. Y como yo no he hecho mal sino bien, ¿sí? Aunque después dijeron que era divisionista, que era esto, que era lo otro, no, ahí no hubo. De hecho, los que se vinieron conmigo fueron los familiares, mi esposa y los muchachitos. El resto que se salieron y se dispersaron fue como consecuencia de la mala administración que tenían los que tenían la jerarquía. ¿Te das cuenta? Los que tenían la jerarquía y el primado, como le dijo Pablo a Diótrefe, hijo de Diótrefe, es un principal. Diótrefe era un principal allí, tercera de Juan. En la carta al anciano Gallo, te puede leer esa experiencia con este Diótrefe. Hay muchos Diótrefes hoy, Espíritu de Dios. Yo siempre lo menciono por eso, porque lo he visto mucho. Y entonces yo me refugié en el Señor. Yo dije: Señor, hay que buscar la manera de conciliar las partes, que haya una administración de perdón, y lo hubo, ¿no? Un acercamiento luego, y se estableció una amistad, pero ya no era igual, pues el golpe que el enemigo lanzó había trastocado amistades, gente que yo aprecio, gente que son mis amigos, están alejados, pero quedó como una yuca. Entonces, cuando lo han visto a uno por ahí públicamente, bueno, yo sigo orando por ellos, que Dios los bendiga. Pero esos golpes los recibí y fue una experiencia que me enseñó a mí que toda la iglesia no es igual, que todos los pastores no son iguales, que todas las denominaciones no son iguales. Y entonces comencé a predicar en contra de todas estas falsas organizaciones que se llaman concilio. Algunas hacen una cosa bien. La mayoría, yo no he encontrado la primera que esté haciendo las cosas como Dios manda, porque se pusieron de espaldas al Espíritu Santo y comenzaron a gobernar ellos. Entonces ellos dicen: mis pastores, los líderes de esas organizaciones, mis pastores, los pastores son de Cristo. ¿Qué te pasa? El príncipe de los pastores es Cristo. Entonces, no que la organización, sí, la organización, pero la organización tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú comienzas a manipular y a dirigir gente, la cosa va a caminar mal, y al final del camino es lo que le ha pasado a algunas, no las voy a mencionar, que o están mal o allá desaparecieron de la palestra pública, no los encuentran por ahí. Y te voy a decir algo: fueron gente de fuego, como la iglesia de Éfeso. Fueron gente de bendiciones, como la Laodicea. Y fueron gente que estuvieron vivos, como la Sardis. Hoy están muertos, hermano. Hay iglesias desaparecidas. Aquí mismo en este barrio, en Villa Pastora, hay iglesias que cerraron las puertas. Y doy gloria a Dios por aquellas que las mantienen abiertas. Dios bendiga a los hermanos de la Peña Orey. Dios bendiga al apóstol Pablo Ojeda,
Y a él no le gusta que le digan apóstol, pero ese hombre se ha mantenido allí en una perseverancia única. Dios bendiga así como a ellos, a muchos. He estado muy en contacto con el hermano Juan Lucena, cómo ha crecido esa grey y se le han anexado cada día más gente. Y se le seguirán anexando, porque ellos no hablan del amor, ¿eh? Hacen y practican las obras del amor. Eso es muy distinto, ¿no? Cuando yo me pongo en un púlpito a darme golpe de pecho y entonces aparece el hambriento y le paso por la otra calle, ¿eh? Y tengo plata. Yo conozco aquí ministros que tienen con qué, mano, que en su estado de estacionamiento tienen 4, 5, 6, 8 carros. Pero si un hermano necesita un favor, que lo lleven al hospital, más nunca. En sus arsenales tienen comida. Digo arsenales, es el depósito de la comida, no es guerra. Tienen arroz, maíz, caraota, de todo. Y tienen un familiar ahí cerquitica. Y nada, como hacía mi abuela, le pasaba la mano por aquí. No te vista que no vas. Eso lo ve el Señor. El Señor está calibrando cada acto tuyo. Cada acto tuyo. Un día fui hace muchos años a visitar una iglesia. Cuando me hinqué de rodillas y le pedí al Señor, yo estaba pasando un trillo, no tenía ni ropa, ni camisa. Ahorita tengo bastante, tengo zapatos, porque el Señor me suple. Yo fui a aquella iglesia a predicar, hermano, y me hinqué de rodillas. Y cargaba unos zapatos de suela y tenían un hueco. Tenían un hueco, ¿no? Y yo le ponía cartoncitos ahí. Y mi esposa me decía, no, yo no sé, tú tienes que pedirle a Dios, porque debe ser que tú no estás en la dirección de Dios, porque un ministro de Dios no anda así. Vale, si un ministro de Dios anda así, vestido de cuero también. Un cuero hediondo en el desierto. Ajá, así es, si es la voluntad de Dios, va bien. Y yo le digo, no, de verdad que la estaba pasando, mano. A veces me metía la mano en el bolsillo y estaba como el río Acarigua, ¿no? Nada. No, el río Acarigua tiene bastante agua ahorita. La nevera era que agua arriba y agua abajo. El bolsillo más limpio que como dicen los católicos, la viejita católica, como la pata de un santo. Limpiecito. Hoy en día puedo decirles con propiedad que mientras tú tengas en tus manos alcanzar al hermano, ministro o no ministro, gente que está empezando en el evangelio, alcánzalo con la bendición, alcánzalo. Claro, tú no te vas a poner a mantener zángano. Hay gente que dice, no, yo no lo voy a nadie porque hay un acuerdo de zángano. Pero es un juicio, un antejuicio. Un antejuicio. Hace un momentico visité la casa de una hermana de confianza, de aquí cerquita, vecina. Y le dije, epa negra, ¿no tienes café por ahí? Es la esposa del hermano, uno de los hermanos acá a la iglesia. Pues es confianza, y tenemos esos nexos. Y está él, no está él, yo llego. Sí, pero espérate un momentico que te lo voy a calentar. En ese momento iba pasando un vecino, él es inconverso, pero siempre está pendiente qué es lo que hacen en la iglesia. Y sintió el olor del café. Tú sabes que el café es muy delator, ¿verdad? Entonces yo tomo café una sola vez en la mañana y yo me olvido de ese negocio. Tampoco es muy bueno abusar de él. Y entonces sintió el olor y se ve para allá y le digo, para regalar un poquito de café. Y ya lo miro, yo vi la cara que puso la negra, pues tiene un carácter embromado, pero es muy buena gente, un corazón noble. Y entonces me mira y yo sé que hay poquito. Y yo hice la seña que compartiera, pues. Partimos el cafecito entre los dos y él se lo tomó y yo, gracias a Dios, se fue. Le digo, mira, dígame si fue Jesucristo que mandó a ese Señor para ver si yo tengo buen corazón. Porque yo te doy a ti porque yo te aprecio a ti. Pero cuando le damos al que no amamos, a veces nos llega un delincuente y sabemos que él va a vender esa harina. No, yo creo que no debe dársela, ¿no? ¿Verdad? Yo le he dicho, mano, ten cuidado, te está regalando está brindando a la gente que consume droga. Pues es otro proceso, hay que llamarlo. Dale la palabra, dale comida ya hecha, no le des la harina porque la van a vender. No, siéntate aquí y come, no andes así. Si tienes ropa, nosotros teníamos gente, nosotros en la calle, que le daban un pantalón y por un lado uno se lo da y por otro lado lo vendían. Lo vendían. Y no llegaban a la Plaza Bolívar de Acarigua cuando ya el pantalón lo habían vendido. Y yo le decía a la líder de la fundación, le dije, hermano, sí hermano, pero hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo porque ese es el amor de Cristo. Entonces yo me quedaba quietecito porque yo decía, no, esto tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. El dar las cosas más bonitas que ha puesto Jesús para que tú las hagas en el nombre del Señor, tienen que ser direccionadas por el Espíritu Santo. Déjate dirigir por el Espíritu Santo y no va a suceder lo que me sucedió a mí. Aquel pastor no fue dirigido por el Espíritu Santo. Aquel pastor fue dirigido por
por la carne, por la envidia, por las contiendas, por la cizaña. Comenzaron a decir y a transmitir mensajes que esa gente te va a quitar la casa, esa casa es de propiedad de la iglesia. No, eso nunca pasó en la mente nuestra, nunca jamás pasó en la mente nuestra. Y se levantaron, pero detrás de eso estaba otro trasfondo, que la organización estaba en contra de lo que yo estaba predicando. Entonces utilizaron una cosa para la otra. ¿Entiendes? Entonces yo le di gracias a Dios cuando el Señor, a través de una conocida amiga, ministra de la obra, profeta de Dios, gente que dice, no hay profetas ni profetas. Sí hay, claro que sí hay. Y hay falsos, sí hay falsos. Pero esta mujer me dijo, salí de en medio de ellos, pueblo mío. Y no toqué lo inmundo, porque los iba a procesar. Y eso se lo dejé en manos de Dios. Dios bendiga, Dios le guarde. Amado pastor, ve a los pies de Cristo. Pregúntale al Señor si tus alianzas son buenas. Si eso que estás haciendo es agradable ante la presencia de Dios. No te llenes y te ufanes de tu arrogancia pastoral, que yo soy el líder, el que estudié, el que sé homilética, hermenéutica. Y todas esas ramas del saber son buenas, pero ellas no son motivo de orgullo, ellas no son motivo de altivez, porque yo sí sé. No, hermano, si te pones en ese plan te vas a poner en contra, te vas a poner del otro lado de la calle. Dios resiste a la soberbia y da gracia a los humildes. Ese es el mensaje. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tiéndele la mano al caído para que se levante. No critiques, no murmures esa ovejita que llegó por allá por lado, que pecó una vez, pecó 2 veces, pecó 3 veces, vino. Recíbela en el nombre del Señor. Por supuesto que tú tienes un protocolo. No la vas a poner el día siguiente a la palabra. Y a veces ni a cantar. Pero deja que sea el Dios el que ponga la administración de la disciplina. Porque nosotros disciplinamos para muerte, para destruir, para cortarle la cabeza a la ovejita. Y Dios administra para que la ovejita se levante, para que tenga más lana, para que se salve, para que se salve. Haciendo estas cosas te salvas tú y salvas a los demás. Dios me le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Cristo entre en cada corazón. Hoy estamos, no tengo ahora la fecha, estamos a la mitad de julio ya. Y gracias a Dios, pues, del 2025. Estamos reflexionando mucho sobre la nación, espera mucho por el país. Hay mucha gente profetizando cosas que son sacadas de la naturaleza del pensamiento. Hay otras cosas que son reveladas. Yo vi anoche este profeta que anunció y yo sí le creo. A ese sí, porque yo sé que lo ha utilizado. El Señor me dio una palabra en Amós 4, del 1 al 3, con lujo y detalle, pero no me dio permiso para publicarlo. Y todo lo que me dio se ha cumplido. Dice, bueno, pues tiene que decírselo a la gente. No, a veces no. Recuerda que a Juan le dio una palabra y no lo publique, no lo diga. Y no solamente a Juan, a otros también le dio cosas que no eran lícitos publicar. Vienen días, dice el Señor, ay, que se en el cual haré de esta iglesia, columna importante, el proceso es duro, quizás llores en él, pero viene la bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde.